En el siguiente ejercicio utilizaremos la ley de mallas que corresponde a la segunda ley de Kirchhoff, en la cual vamos a calcular la intensidad 1, la intensidad 2 y la intensidad 3 de este circuito, es decir, corriente 1, corriente 2, corriente 3. Como podemos darnos cuenta, en este ejercicio tenemos cuatro fuentes. Una fuente de dos fuentes de 2 voltios, dos fuentes de 4 voltios. Tenemos también 4 resistencias con diferentes valores, 5 resistencias con diferentes valores. Entonces lo primero que haremos para identificar la dirección en la cual se desplaza la corriente. De acuerdo a lo que ya sabemos, la corriente va de positivo a negativo. Entonces sabemos que la línea más larga nos identifica el polo positivo, la más corta al polo negativo. Identificamos entonces cómo se desplazarían las corrientes. En este caso, entonces, en la primera malla la corriente iría de positivo a negativo, lo cual significa que circularía en esta forma, permitiendo identificar la intensidad 1. En la segunda malla sabemos que va de positivo a negativo, es en esta forma, permitiéndonos identificar la intensidad 2. Y sabemos que hay una tercera intensidad, ¿sí?, que estaría determinada por la resistencia de 4 ohmios. Esa sería entonces la intensidad 3, donde sabemos que la corriente fluiría de positivo hacia negativo, indicando que tendríamos un polo a tierra en esta parte. Ok, una vez identificados esos elementos, vamos a proceder a aplicar la fórmula. Sabemos que la fórmula quiere decir o la indicamos con sumatoria por voltaje igual a 0. El voltaje que ingresa es igual al voltaje que sale. Eso quiere decir esta sumatoria. Entonces vamos a calcular la malla 1 de la siguiente forma. Malla 1 sería sumatoria de voltaje igual a la sumatoria de las intensidades por la resistencia. Ok. Entonces, vamos a empezar con la primera parte de la fórmula, sumatoria de voltajes. Los voltajes que sabemos es de la primera malla, la potencia el voltaje mayor sería 2 voltios, más la segunda fuente de la segunda malla, que sería 4 voltios, lo cual nos daría, lo cual indica que sería igual a los valores de la primera intensidad, que serían 2 ohmios, que sería la primera resistencia, la cual se multiplicaría por la intensidad 1 más 2 ohmios de la segunda resistencia de esa malla, más la tercera resistencia, que sería 4, la cual está compartida con la malla 1 y la malla 2, es decir, con la intensidad 1 y la intensidad 2. Entonces, por intensidad 1 más intensidad 2, este valor recordemos que corresponde a la intensidad 3. Ok, ahora sumando 2 más 4 serían 6 voltios, igual a 2 por la intensidad 1 más 2 de la intensidad 1, corrijo acá, intensidad 1, más, separamos 4 por la intensidad 1 más 4 por la intensidad 2. Ahora, 6 voltios es igual. Procedemos a sumar las intensidades iguales. 2 por la intensidad 1 más 2 por la intensidad 1 serían 4. Más 4 por la intensidad 1 serían 8 por la intensidad 1 más 4 por la intensidad 2. Ya tenemos la primera parte de la ecuación. Ahora
vamos a calcular la segunda parte de la ecuación. En esta vamos entonces a calcular la malla 2. Malla 2. Muy bien. Esto sería entonces aplicar la fórmula nuevamente. Sumatoria por voltaje igual a sumatoria de la intensidad por la resistencia, lo cual sería 4 voltios más 2 voltios igual a 3 por la intensidad 2 más 1 por la intensidad 2 más 4 por la intensidad 1 más la intensidad 2, lo cual recordemos que corresponde a la intensidad 3 que está compartida. Entonces 4 más 2 serían 6 voltios igual a 3 por la intensidad 2 más 1 por la intensidad 2 más 4 por la intensidad 1 más 4 por la intensidad 2, lo cual sería igual a 6 voltios igual. Sumamos cantidades iguales, 3 por la intensidad 2 más 1 por la intensidad 2 serían 4, más 4 por la intensidad 2 serían 8 por la intensidad 2, más 1 que sería la intensidad 2. 4, 4, intensidad 1. Tendríamos en este caso ya la segunda ecuación. Ahora iríamos a hallar la malla 3. Perdón, como ya hemos hallado las dos mallas, ahora vamos a resolver la ecuación. Resolver ecuación, la cual es una ecuación de 2 por 2. Y vamos a utilizar el método de igualación porque ambas ecuaciones, si nos damos cuenta, están igualadas a 6 voltios. Entonces, para ello, tomaremos las dos ecuaciones. 8, la intensidad 1, más 4 por la intensidad 2, igual a 8 de la intensidad 2 más 4 de la intensidad 1, donde 8 de la intensidad 1 menos 4 de la intensidad 1, lo que está sumando pasa a restar, igual a 8 de la intensidad 2, lo que está sumando pasa a restar, menos 8, menos 4 de la intensidad 2, y esto nos daría 8 menos 4, serían 4 por la intensidad 1 igual a 8 menos 4, que sería 4 por la intensidad 2. Cancelamos y nos quedaría que la intensidad 1 es igual a la intensidad 2. Ya teniendo este otro resultado, ya sabemos el valor de las intensidades, vamos a pasar al tercer paso, donde vamos a utilizar cualquiera de las dos primeras ecuaciones que hallamos para calcular el valor de la intensidad. Entonces, hacemos lo siguiente. Vamos a utilizar la primera ecuación, 6 voltios igual a 8 por la intensidad 1 más 4 por la intensidad 2, y vamos a reemplazar
el valor de 4 por la intensidad 2 por 4 por la intensidad 1. Entonces nos quedaría 8 por la intensidad 1 más 4 por la intensidad 1. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque anteriormente habíamos obtenido como resultado que la intensidad 1 es igual a la intensidad 2. Por esa razón podemos modificar esta intensidad 2 por 4 de la intensidad 1. Podemos hacer esa modificación por el método de igualación. Entonces, 6 voltios es igual a 12, 8 más 4, 12 por la intensidad 1, donde la intensidad 1 es igual, lo que está multiplicando pasa a dividir, entonces nos quedaría 6 sobre 12, lo cual indica que la intensidad 1 es igual a 0,05 amperios. Esto mismo ocurriría si hacemos la operación para calcular la intensidad 2, por lo tanto no lo haremos porque ya sabemos que la intensidad 1 es igual a la intensidad 2, la intensidad 2 sería igual, entonces nos daría 0,065 amperios. Omitiríamos ya un segundo paso. Y por último vamos a encontrar la tercera corriente, que sería la intensidad 3, que sería igual a la intensidad 1 más la intensidad 2, indicándonos que la intensidad 3 es igual a 0,05 amperios más 0,05 amperios, lo cual sería igual, intensidad 3 igual a 1 amperio. Entonces, como resultado total tendríamos que la intensidad 1 es igual a 0,05 amperios, la intensidad 2 sería igual a 0,05 amperios y la intensidad 3 sería igual a 1 amperio. Así hemos realizado el cálculo de la corriente de 3 intensidades utilizando la segunda ley de Kirchhoff, la cual se refiere a la ley de mallas.